Mucho amor con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Bien, vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, verso 9 al 13, ¿cierto? Este capítulo 9 que comienza con la sanidad de un paralítico y que ocurre cuando Jesús va a su casa. Entra en la barca, ¿cierto? Entra en una barca, cruza a la ciudad, le traen un paralítico tendido sobre la cama, ¿cierto? Y al ver Jesús, la fe de ellos, ¿cierto? Que el paralítico que traen los amigos, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, porque eso vale más que una sanidad, ¿cierto? Es lo que tiene que ver con el alma, con los sentimientos, ¿cierto? Con el espíritu. Y algunos escribas decían: este blasfema, ¿cierto? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, viene, ¿cierto? Lo increpa un poco y después nos dice que el verso 7 dice: entonces él se levantó, hablando del paralítico, y se fue a su casa. Se fue sano, se fue caminando. Ya no era el de la camilla, ya no era el que traían, sino que se fue a su casa, y la gente al verlo, ¿cierto?, se maravilló, glorificó a Dios, y de las cosas que Jesús hacía. Y el verso 9 dice: pasando Jesús de allí, después de todo esto que va aconteciendo, vio un hombre llamado Mateo, ¿cierto? Este nombre que significa Mateo, significa don de Dios, y que su llamado es totalmente distinto a los demás discípulos. Por ser a Pedro, ¿cierto?, y a Andrés, los llama cuando ellos están tirando las redes, cuando están pescando. Pero cuando ve a Jacobo y a Juan, dice la Escritura que cuando él los llama, ellos estaban remendando las redes. Estaban reparando. Hombres de mar, ¿cierto? Pescadores. Estaban en sus trabajos. Cuando pasa, ¿cierto? Dice que Jesús vio a Mateo, que estaba sentado cobrando, ¿cierto? Estaba trabajando para el gobierno romano. A esos judíos se les llamaba pecadores, porque estaban traicionando su patria, su nación. Estaban trabajando para un gobierno que no era el de ellos. Le llaman pecadores. Viene, ¿cierto? Y mientras el Señor pasaba, porque así dice la Escritura, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Y cuando uno ve esta palabra, ¿cierto?, se tiene que preguntar y decirse: qué bueno que Jesús nos ve. ¿Cierto que es bueno que Jesús nos vea? Que Jesús, mientras va pasando, nos mire. Que mientras Jesús va pasando, nos observe. Y ¿sabe lo que es llamativo en todos los que a Jesús llamó? A todos a quienes Jesús llamó, es que todos estaban trabajando, todos estaban haciendo algo, todos estaban trabajando en algo secular, en algo terrenal, todos estaban trabajando, todos estaban haciendo algo. Cuando Jesús pasó, a todos los vio haciendo algo, pero a todos los llamó para que no siguieran haciendo ese trabajo, sino para cambiarle la pega, para cambiarle el trabajo, ¿cierto? Porque Pedro, después que Jesús es crucificado, ¿cierto?, dice que ellos volvieron a sus trabajos. Pero una vez que Jesús resucita y tiene este encuentro, y Jesús, ¿cierto?, traspasa las puertas mientras ellos estaban escondido en algún momento y en sus pensamientos, y ellos mismos dijeron: volvamos, ¿cierto?, a trabajar.
Ellos, ¿cierto?, estaban reunidos en un momento, Jesús traspasa las puertas, se pone en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Y de ahí en adelante, ellos no volvieron a ser los mismos. Pedro no volvió a pescar. Jacobo no volvieron a reparar redes. Mateo no volvió al banco, ¿cierto?, a hacer los cobros. Los hizo pescadores de hombres. Los hizo predicadores. Los hizo anunciadores del Evangelio. Los transformó en hombres, ¿cierto?, para su reino, para predicar la palabra. No sé qué estaba haciendo usted cuando Jesús lo llamó. ¿Se acuerda usted cuando Jesús lo llamó? Cuando Jesús lo llamó por su nombre, ¿cierto? No lo llamó por nuestro sobrenombre, no nos llamó por nuestros sobrenombres el Señor. El Señor nos llamó por nuestro nombre. ¿Sabes por qué? Porque Él nos conoce. Él sabe quién es usted, Él sabe quién soy yo. Yo no necesito presentarle mi currículum a Jesús, al Señor, porque Él nos conoce. Mire, nos conoce tanto al hombre que cuando uno lee el libro, ¿cierto?, o el Evangelio, dice el verso 4 del capítulo que hemos leído: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. De esa manera nos conoce Jesús. Escuche, Él sabe lo que usted hizo durante toda la semana. Sabe cómo nos portamos durante toda la semana. Sabe lo que pensamos durante toda la semana. Sabe lo que hicimos todo durante toda la semana, porque Él nos conoce. Nadie a Jesús le dijo: el que está sentado en el banco cobrando se llama Mateo. Él pasó por allí, vio a un hombre que se llama Mateo y lo llamó. Iglesia, hoy día usted no está sentado, ¿cierto? No cobrando, pero está sentado. Y donde estás, hay que entender que Jesús sabe lo que estás pensando ahora. Y nos conoce. Y en esta radiografía que Él nos hace, o en este escáner que Él nos hace, sabe quién es usted y sabe quién soy yo. Sabe con qué sentimiento vengo, con qué ánimo vengo, con qué deseo vengo y en la forma que vengo. Por eso cuando venimos a la casa del Señor nos presentamos tal como somos, porque al Señor no lo podemos engañar. Lo que sí podemos agradecer y dar glorias al Señor y dar gracias al Señor, y podemos exaltar el nombre del Señor, que aun cuando Jesús pasó por ahí, sabiendo los pensamientos, conociendo nuestro estado, conociendo lo que éramos, conociendo cómo nos comportábamos, conociéndonos desde la mollera hasta la planta de los pies, nos llamó al Evangelio. ¿Y saben lo que se llama eso? Misericordia. Misericordia. Porque si Jesús tuviese que habernos llamado por nuestro currículum, no como un currículum laboral, sino como un currículum personal, ¿cierto? Porque en el laboral podemos poner un montón de títulos, de certificados, de cursos, de trabajo, ¿cierto? Y algunas personas piensan que mientras más trabajos ponen en el currículum, mejor es. Y no, eso habla mal de la persona. ¿Sabía usted eso? No, yo he trabajado aquí, he trabajado allá, he trabajado aquí, he trabajado en esto, he trabajado en esto otro. Y cuando lo colocamos ahí, ¿cierto? Y lo ven así, dicen, no, es inestable. Debe ser sindicalista. No dura mucho. Debe ser mañoso, debe ser aquí, debe ser allá. No cumple con el perfil. No es mayor experiencia el que trabaja más en muchas cosas.
no es mayor experiencia. Escúchame, pero si hubiésemos tenido que presentarle nuestro currículum personal, partamos, ¿cierto?, con nuestro nombre, nuestro root, con nuestra dirección, ¿cierto?, todos nuestros datos personales que colocamos generalmente al principio, se colocan en el principio de cada currículum. Pero si después tuviésemos que haber puesto nuestro carácter, ¿qué hubieses puesto? Señor, te quiero presentar mi currículum porque quiero trabajar y ser tu discípulo. Ah, ya, veamos el carácter. ¿Qué hubieses puesto? Alegre. No, llene los casilleros, ¿cierto? Y póngale un ticket a su carácter. Mañoso, mal genio, inconstante, ¿cierto? Veleidoso, envidioso, alegre. Vaya tiqueando usted, ¿cierto? Para presentarle el currículum para que el Señor lo llame, ¿cierto?, al Evangelio y pueda ser un discípulo. Cri, 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 cri. Pudiésemos, ¿cierto? Ya con eso usted y yo ya no hubiésemos sido llamados. Pero ¿sabes que Jesús llamó a Pedro? Y Pedro tenía un carácter terrible. A Pedro lo vemos, ¿cierto? Jesús va caminando, Juan va con él, Pedro se le adelanta y le dice: Señor, ¿qué de este cabro se acuesta en tu pecho, él que no hace nada, es un fundido, mire, y tú más encima lo mimas? Y Pedro iba ahí reclamando, y el Señor le dice: Pedro, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¡Ah! Después vemos a Pedro, ¿cierto?, que le dice al maestro: y nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y el Señor le dice: el que no dejare padre y madre, no puede. Y vemos a Pedro, ¿cierto?, en el jardín, toman al maestro. Escucha, pescador, por cierto, añiñado, los pescadores son añiñados, ¿o no? Son añiñados y les gusta jugar con la cuchilla, ¿cierto? Y de repente vienen, agarran al maestro, ¿cierto?, para llevárselo preso, los soldados de ahí del templo, porque no fueron los romanos, y lo toman, ¿cierto? Y Pedro saca la daga y le vuela la oreja al tiro. ¡Fua! Y el Señor de nuevo mira a Pedro y le dice: Pedro, y agarra la oreja, ¿cierto? Y al pobre soldado se le terminaba el trabajo, no podía ingresar más al templo. Iba a tener un defecto y los con defecto no podían trabajar en el templo, no podían entrar al templo. Era un tremendo problema para el soldado que Pedro le haya cortado la oreja. Y el Señor toma la oreja, ¿cierto? Y nos dice: tráiganme el Victurí, tráiganme la gasa, tráiganme la povidona, el alcohol, sino que le dice: Pedro, no es así. Y como Él es creador, estaba creándolo todo allá, en el principio, tomó la oreja y le dijo: Pedro, no es así. Y le pegó la oreja al soldado. Y le solucionó el tema que se le venía. Sin pega, sin el templo, sin estar en la guardia, sin trabajo, sin un montón de cosas. Jesús le pegó la oreja y le solucionó el tema. Y Pedro era así, pues. ¿Sabes cuándo Pedro cambió? Cuando vino sobre él el Espíritu Santo. Y Pedro ya no andaba con una daga. Pedro andaba con los pergaminos. No tenían Biblia. No tenían el libro. No lo tenían. Tenían los pergaminos. Y Pedro ya no andaba con una cuchilla.
Ya no andaba reclamando por Juan. Ya no andaba reclamando ni diciendo, lo hemos dejado todo por ti, por seguirte. ¿Sabes lo que andaba Pedro? Andaba con los pergaminos, con los rollos. Andaba en oración, andaba buscando al Señor. Y en su primera predicación se convirtieron 3.000. Y después se convirtieron 5.000. Y la iglesia en poco tiempo eran 8.000. ¿Sabes por qué? Porque vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y un hombre con el Espíritu Santo se transforma en un hombre pasivo. Se transforma en un hombre ya no del carácter, ¿cierto?, de idiotez, de veleidoso, de envidioso, ¿cierto?, de mal genio, sino que el Señor le cambia el carácter. Y después vemos a Pedro predicando. Y cuando viene toda una confusión sobre él, ¿cierto?, porque en un momento lo van a buscar para que vaya a la casa de un hombre piadoso que daba limosna y que llegaban con olor agradable al trono de Dios. Se llamaba Pedro, está en Jope, que hoy día es Tel Aviv, allá en Jerusalén. Lo mandan a llamar Cornelio, ¿cierto? Y llega Pedro, ¿cierto? ¡Ah! Y dice, ¿cómo es posible? No, Pedro le dice, cálmate, no llames tú común o inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Y sabes lo que hizo Pedro? Agachó el moño y les predicó la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo lo que hace es entender que ante el Señor tenemos que ser sumisos y obedientes, porque el que manda es Él. ¿Sabes quién lo entiende? El hombre que tiene sobre él y en él el Espíritu Santo de Dios. Jesús llamó a Mateo. Me imagino a Mateo sentado en el banco de los tributos. Le decían pecador, traicionero, traicionaste a la patria, no deberíais ser judío. Y ahí estaba Mateo, ¿cierto? Gozando de la vida, amigo de los romanos. ¿Cómo nos fue Mateo? Bien. Y bueno, sí, y traicionaba, lo llamaban pecador, lo llamaban traicionero. No te juntís con que este traicionó a la patria, trabaja para el gobierno romano y nos cobra a nosotros, sus hermanos. Pasó Jesús por ahí. Pasó Jesús por ahí y llamó al que no saludaban. Llamó al despreciado por sus hermanos, por su nación. Era el cobrador de impuestos. Pasó Jesús por ahí y lo llamó. Y lo llama. Y estaba ahí. No sé en qué estaba usted cuando el Señor lo llamó. No sé en qué situación estaba usted. No sé si estaba sentado, estaba acostado, estaba parado, estaba haciendo cosas malas, estaba haciendo quién sabe qué cosa, ¿cierto? Disfrutando, ¿cierto? Con una mentalidad sucia, con una mentalidad cochina, teniendo malos pensamientos, teniendo malos sentimientos. No sé en qué situación estaba usted. Pero pasó Jesús. ¿Y saben lo que hizo? Te vio. Porque dice que el Señor pasó y vio a Mateo. Y cuando el Señor pasó, ¿saben lo que hizo con usted y conmigo? Nos vio. Nos vio. ¿Y saben la segunda situación que pasa? Lo llamó. Lo ve, lo llama. ¿Y saben lo que hizo? Lo llamó por su nombre. Lo llamó por su nombre. Y viene, ¿cierto, Mateo? Con todo esto, tuvo una reacción. Mateo, cuando escucha la voz del Señor, tiene una reacción, porque Jesús va pasando y le dice, ¿me puedes seguir? Hola, Mateo. ¿Tenemos Mateo aquí o no? Sí, ¿no?
¿O tenemos puros Tomás nomás? Oiga, y pasó, ¿cierto? ¿Y saben lo que hizo Mateo cuando estaba sentado en el banco de los tributos cuando Jesús pasa? Jesús no tiene una entrevista con él. No le dice: Mateo, sabes que tengo planes para ti. ¿Te gustaría? ¿Podrías? ¿Qué tal si me sigues? No, pasó Jesús y ¿sabes lo que le dijo? Sígueme. Mateo escuchó la voz de Dios. Te pregunto, ¿escuchan la voz de Dios? ¿Escuchan la voz de Dios? ¿Esta es la voz de Dios? Y pasó Jesús y le dijo: sígueme. Y hubo una reacción inmediata de Mateo. No tiró a la balanza la voz del Señor. No puso en duda la voz de Dios. No puso en duda quién lo estaba llamando. Sino que dice la Escritura que se levantó y le siguió. Dejó su trabajo. Dejó tal vez su convenio con Roma. Tal vez su contrato. Lo dejó. Y dice la palabra del Señor: y se levantó y le siguió. ¿Sabes cuál es el problema de estos tiempos? De la iglesia actual. Es que Jesús nos ha llamado. Jesús nos ha visto, porque eso es el primer suceso que ocurre. Jesús nos ve y vio, ¿cierto?, toda nuestra condición. El segundo suceso es que nos llamó y hoy día estamos aquí. Pero el tercer suceso que ocurre es que Mateo escucha la voz de Dios, oye la voz de Dios, cambia completamente de actitud, se levanta y le sigue. ¿Y sabes cuál es el problema de la iglesia hoy? No es entender que Jesús nos ha visto, porque sabemos que Jesús nos ha visto. No es entender que Jesús nos ha llamado, porque Jesús, el día que escuchamos el llamado del Señor a nuestra vida, cuando nos llamó por nuestro nombre y entendimos que era el Señor, aceptamos el llamado, recibimos el llamado. Pero ¿sabes cuál es el problema de la iglesia? Es seguirlo. Y es entender que a Jesús se sigue a la manera de Jesús y no a la manera nuestra. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. Es seguir a Jesús como bien me parece a mí. Y no de la manera que quiere Él. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. El problema de la iglesia no es entender que nos vio, no es entender que nos llamó. El problema de la iglesia de hoy es entender que a Jesús se le sigue como Él quiere que se le siga. Que hay que levantarse para seguirlo y no seguir en el mismo estado que se está. Que a Jesús hay que levantarse para seguirlo y no seguir en el mismo lugar y en la misma posición que se está, sino que hay que salir de esa posición y seguir al Maestro. Y el problema de la iglesia no es entender que Jesús nos vio, que Jesús nos llamó, sino que el problema de la iglesia de hoy es entender que a Jesús se le sigue como Él quiere que se le siga. Y que muchas veces, ¿cierto?, el Señor nos va a hacer cosas que son ilógicas, que son entendibles, que no tienen, en nuestra lógica no caen. Oye, tu maestro no paga impuestos. Anda al mar. Anda al mar. Y el primer pescado que tomes, ábrelo y ve y paga. Por ti y por mí. Fue el discípulo, Pedro. Toma el pescado, le abre la boca y saca un estatero. ¿Es lógico eso? ¿Es lógico que un pescado sea un monedero de mar?
sea una billetera marítima. Es lógico. Pero él fue con todo este pensamiento, ¿cierto? Pucha, ¿cómo se le ocurre si los pescados no comen moneda? Los pescados no van y compran abajo del mar, ¿cierto? A menos que tengan convenio con Bob Esponja. En la Cangre Burgers. Pero va, ¿cierto?, con todo ese pensamiento y toma el pescado. Le abre la boca y saca un estatero. Y viene Jesús y le dice, paga por ti y paga por mí. Iglesia, ¿es lógico eso? ¿Es lógico que a Pedro se le diga, Pedro, así no es con espada, no es con daga, no es de esta manera? Y que todos vean cómo está pegando una oreja sin tener ningún artículo de medicina a su alcance, sin tener nada ahí que diga, tráiganme esto porque vamos a coserle la oreja. ¿Es lógico eso? No, no es lógico. Pero a Jesús se le sigue no con esto. Iglesia, acá iglesia, acá. A Jesús no se le sigue con esto. Porque cuando tú sigues a Jesús con esto, no le crees. Son como estos charlatanes, ¿cierto?, que hay, que dicen, yo decreto, yo declaro, yo no sé qué más. Decrétalo en tu vida. Yo aquí, yo lo declaro, yo lo decreto, yo lo no sé qué. Yo ato, yo hago esto, yo desato, yo aquí, yo allá. Y cuando Él lo hace, ¿para qué está Dios si lo hace Él? ¿Para qué sirve el Señor si lo está haciendo Él? Si Él lo está declarando, si Él lo está decretando, si Él lo está haciendo cualquier cuestión, ¿para qué está Dios si lo hace Él? Iglesia, y te digo algo, Dios nos llamó a bendición. Escúchame, Dios nos llamó a bendición. Pero tu bendición no es el auto, ni la casa, ni el título, ni los logros que nosotros podamos alcanzar. Tu bendición, ¿sabe cuál es? Es que lo suyo vino, como decía la escuela. Los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos. Y esa es tu bendición. A ver, ser hechos hijos de Dios. Y esa es nuestra bendición. Porque a veces, ¿cierto?, decimos, mi pastor, me compré el auto, bendígalo, sí, y no puede dormir porque le falta para la cuota del otro mes. Y alguien tiene que me preste, y alguien tiene que... Y esa no es una bendición, iglesia. ¿Sabes cuál es tu bendición? Y mi bendición, que el día que partamos de este escenario de la tierra, vamos a caer en unas calles de oro. Y vamos a ver el mar de cristal como cristal, ¿cierto? Y de repente vamos a estar ahí, frente al gran trono. Y en medio de la multitud, diciéndole, santo, santo, santo. Esa es nuestra bendición. Nos afanamos aquí, nos peleamos, nos preocupamos, andamos esto, nos esforzamos con algo. Viene uno bueno para el choreo y nos roba todo. Y nos trajo amargura, la bendición nos trajo amargura. Y la bendición siempre va a traer alegría. Las añadiduras siempre van a traer alegría. Y las cosas van a ser añadidas, ¿cierto? No hay que buscarlas porque llegan solas. Pero a veces, ¿cierto, iglesia? Seguimos al Señor porque me va a sanar. Agradece que murió en la cruz. Servimos al Señor porque me va a dar una casa. Agradece que murió en la cruz. Seguimos al Señor porque me va a dar un auto. Agradece porque murió en la cruz. Seguimos al Señor porque me va a ayudar en los logros que tengo en mi mente. Agradece al Señor que murió en la cruz. Porque si Él no hubiese muerto,
de ahí para abajo no hubiese servido nada. Y nuestra mayor alegría, ¿sabes cuál es? Que Él haya muerto en la cruz, sabiendo que eres un borracho, sabiendo que eras volado, sabiendo que era un drogadicto, sabiendo que era un amargado, sabiendo que era un idiota, sabiendo que era un veleidoso. Jesús murió en la cruz por ti. ¿O no? ¿No lo hizo el Señor? ¿No lo hizo el Señor? Sí. Pero hoy día tenemos que entender que a Jesús se le tiene que seguir y servir como Él quiere. Porque el problema no es que entender que nos vio, el problema no es entender que nos llamó. El problema de la iglesia de hoy es seguir a Cristo. Y es seguirlo como Él quiere, como Él se merece. Entender que a Jesús se merece lo mejor de nuestras vidas. Sí, hablaba con un muchacho y un pastor que me decían, mire, estamos haciendo aquí, estamos haciendo allá, estamos haciendo esto, estamos yendo, ¿y qué hago? No, me estoy juntando con los chiquillos, porque cambiaron sus reuniones también, igual que nosotros. Bueno, nosotros lo hacemos por las circunstancias, ¿cierto? Y en las tardes lo estamos dejando y voy a jugar a la pelota con ellos y estoy aquí y voy allá y voy esto y voy esto otro y estamos haciendo acá y toda la esta y yo así como... Y de repente le digo, ¿y en qué momento oras con tus jóvenes? ¿Y en qué momento le dices a tus jóvenes, hay oración en tal lugar? ¿En qué momento se reúnen a aprender de la palabra? ¿En qué momento se reúnen en la oración? ¿En qué momento se reúnen para juntarse y decir, ¿sabe qué? Hoy día vamos a tener un momento de experiencia y cuéntenos qué hizo el Señor con ustedes en la semana. ¿En qué momento lo haces? Y me dijo, no tengo ningún momento para eso. Le dije, ¿sabes qué? Tu iglesia se está transformando en un címbalo que resuena. No estás teniendo un sustento, no estás teniendo nada. Iglesia. Porque hoy día se buscan las luces, se buscan los escenarios, se buscan la fama, se busca el tener aplauso, se buscan que le digan al pastor, qué bueno tu servicio, qué bueno cómo lo estás haciendo. Y que salgan, ¿cierto? Y le digan, sí. Iglesia, así no se sigue a Jesús. Así no se sirve al Señor. No es la forma de servir al Señor así. Al Señor se le sirve en oración. Y hay que estar clamando y hay que estar rogando. Anoche escuchaba cuando me gritaban, ¿a qué hora te vienes a acostar? ¿Por qué me echan de menos? ¿Cierto? Y no podía terminar de orar, De repente me levanté, eran como 10 para las 3 de la mañana. Se me había casi apagado la estufa, tenía las patas heladas. Los pies helados, perdón. Usted dice los pies helados, las patas heladas. Sí, ya, los pies helados para que suene mejor, ¿cierto? No hay que hacer cosas que no esté viendo y se ofenda, ¿cierto? Digan, yo no soy animal, tengo pies. Tenía los pies helados orando al Señor. Antenoche también me quedé orando al Señor, buscando al Señor, preguntándole al Señor qué quiere de nosotros, pero preguntándole además qué necesita de nosotros. Y diciéndole al Señor, ahí está la vida, ahí está mi vida. Como quiera usted, ayúdeme a morir. Ayúdeme, Señor. No es fácil esta labor de pastor. Sin el Señor no se puede. Pero oraba por mi iglesia, oraba por usted. Pidiéndole tener hombres de oración, mujeres de oración. Que oraba al Señor y le decía al Señor, levante mujeres como en el pasado. Abuelitas que eran buenas para orar, abuelitas que eran buenas para clamar, que no sabían leer, que no sabían, que juntaban apenas las letras, pero eran poderosas en oración. Que oraban y los demonios salían.
Una vez vi a mi abuela sacar un demonio en el local de los aromos y se arrastraba por las bancas. Y ellas iban detrás orando, ungiéndola hasta que ¡pum! No tenemos esa gente hoy día, iglesia. Oramos y nos aburrimos. Leemos, les da sueño. Para otras cosas nos podemos programar, ir y todo el asunto, pero nuestras reuniones son muy largas en la semana. Nuestros cultos son muy tediosos en el día domingo. No hallamos la hora que termine porque tengo que ir al mall, porque tengo que ir a dormir, porque tengo que salir para allá, porque tengo que salir para acá. No tenemos la iglesia del pasado. Hay que rogar para que vayan a orar, hay que rogar para que se busquen al Señor, hay que pedirle al Señor, y cuando se les dice algo, se enojan, porque usted sabe que yo no tengo tiempo, subiera todo el tiempo que yo tengo. Pero hay que buscar al Señor, hay que buscar a Dios, y el problema de la iglesia no es entender que Jesús te dio. El problema de la iglesia no es entender que Jesús te llamó por tu nombre. El problema de la iglesia de hoy es que no hay hombres y mujeres que busquen al Señor de corazón y que se conforman con venir un día domingo y estar aquí, tocar, cantar, alegrarse, gozarse y de ahí para allá, nada. Pero hay tiempo para cualquier otra cosa, pero menos para buscar al Señor. El problema no es entender que Jesús te vio, no es entender que Jesús te llamó. El problema de la iglesia de hoy, iglesia de nuestra iglesia, de la iglesia de la Rayán, es que no hay hombres ni mujeres de oración, que tienen tiempo para cualquier cosa, pero menos para buscar a Dios. Y dicen, no, si yo oro 2 minutos, no es nada, iglesia. 1 minuto no es nada, iglesia. No es nada. No es absolutamente nada. Pero podemos estar en el mall 4 horas, 6 horas, 5 horas, 3 horas. Y podemos ir a cualquier otro lado, al parque, a cualquier otra parte, porque tenemos que estar con la familia, porque tenemos que estar aquí, porque tenemos que salir allá. Pero todo tiene que ver con lo humano, con la carne, y nada tiene que ver con lo espiritual. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. El problema no es saber que nos vio, no es el problema saber que nos llamó. El problema es saber que no hemos dejado todas las cosas por seguirle, por servirle, por amarle como Él nos amó. No sé si alguien puede dar gloria a Dios. Tu palabra. Escuchó la voz de Dios. Y hubo un cambio rotundo con él al tiro. Inmediatamente dejó el banco de los tributos, se levantó, le siguió, le hizo una comida, le hizo una cena, en agradecimiento de lo que el Señor había hecho. Él sabía quién es, él mismo, como usted sabe quién es usted. Y que nos presentamos aquí, ¿cierto?, con la mejor cara. A veces, porque otras veces la cara idiota no se la pueden. Hay miedo hasta de saludarla, de saludarlo. Porque ni le hablé. Y Pedro recibió el Espíritu Santo y el Señor le cambió la cara. Dejó sus idioteces, dejó su mal genio, dejó su mal carácter. Y sirvió al Señor. Anda, Pedro, anda ya al mar y saca un pescado, tú que sabes de pescado, y ábrele la boca y saca un estatero y paga por ti y paga por mí. Listo, ahí llegó Pedro con lo que el Señor le había dicho que hiciera. ¿Qué están haciendo? Hemos pescado toda la noche y
No hemos pescado nada, me imagino. Tira la red a la derecha y hallaréis. Ahora sí, hemos tirado toda la noche la red a la derecha, la red a la izquierda, la hemos tirado para atrás, la hemos tirado para adelante. Hemos sido pescadores toda la vida y ahora cree que por tirar la red a la derecha vamos a hallar. ¿Saben lo que hicieron? La tiraron igual. ¿Saben con qué la sacaron? Con lo que no habían pescado durante toda la noche. Hubieron unos que escucharon la voz de su Creador y se entregaron solos ahí en la red. 154 cayeron en la red. No podían sacarla, tuvieron que llamar otra barca y entre dos sacarla. Las cosas ilógicas que nos va a mandar a hacer el Señor va a estar en la lógica y la bendición en Él. ¿Sabes en qué? En obedecer la voz. Mateo escuchó la voz del Señor y dejó de portarse mal. Dejó de hacer tonteras. Dejó de hacer estupideces. Dejó de ser el cabro mañoso, el cabro fundido, al que hay que andarle poniendo el chupete todo el rato. Se levantó y le siguió. Y hoy día ya no es el cobrador, hoy día es el ejemplo para tu vida y para la mía. Que no es solo entender que el Señor nos vio, no es solo entender que el Señor nos llamó por nuestro nombre, es entender que a Jesús se le sirve como Él quiere, a la manera del Señor. Nos bendiga el Señor en esta hora. Bendiga el Señor su palabra. Permita al Señor que de este día se levanten hombres y mujeres que dejen su estado de que todas las cosas son más importantes que el Señor. Y que puedan, y el Señor levante en este día hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que busquen a Dios, hombres y mujeres poderosas en la palabra, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que entiendan que a Jesús se le sirve a su manera y no a la nuestra. Nos bendiga el Señor. Nos bendiga el Señor. Nos bendiga el Señor. ¿Habrán corazones dispuestos en este día a levantarse, a decirle al Señor: aquí estoy, no te voy a hacer una cena, pero te voy a obedecer? ¿Habrán hombres y mujeres dispuestos? ¿Habrán hombres y mujeres que estén dispuestos a servir al Señor y que entiendan en este día que al Señor se le sirve y se le ama por sobre todas las cosas? Que no importa la edad que tengas, pero que estés dispuesto, iglesia, a buscarle, a encontrarte a diario, a encontrarte a cada momento, a encontrarte a cada minuto con tu Señor y preguntarle a cada minuto y a cada hora y decirle: ¿qué quieres de mí? Estoy aquí, ¿qué necesitas de mí? Iglesia, no es el problema saber que nos vio, no es el problema saber que nos llamó. El problema es entender que a Jesús se le sirve como Él quiere. Que está en la hora en que la iglesia se tiene que levantar y ponerse de rodillas ante el Señor para servir al Señor como Él quiere que se le sirva. ¿Hay corazones dispuestos en este día? ¿Has escuchado la voz del Señor? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a levantarte
de esa silla, de esa comodidad, de esa situación, y decirle al Señor: aquí estoy. No pierdo más el tiempo en cosas que no me edifican. Quiero aprovechar el tiempo en cosas que me llevan a la gloria. ¿Saben lo que es? Es levantarse del lugar y seguir a Jesús. ¿Qué te ha hecho bien? ¿Qué te ha hecho bien? Aleluya. Aleluya, aquí está el Espíritu Santo de Dios, aquí está. Pero hoy es el tiempo, iglesia, de levantarse y entender que Jesús se le sigue como Él quiere. No a nuestra manera, no a nuestra forma, no de nuestro modo, sino como Él quiere. ¿Hay algún corazón dispuesto, otro corazón dispuesto? Que haya escuchado la voz del Señor en este día y esté dispuesto a levantarse y a decirle: Señor, te sigo, y Señor, te amo por sobre todas las cosas. Del Señor es toda la gloria, del Señor es toda la honra, del Señor es toda la alabanza. Oramos: Señor, 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 Señor. Le adoramos, le bendecimos, exaltamos su nombre y le engrandecemos. Toque corazones aún más allá de nuestras pantallas. Hombres y mujeres que estén dispuestos. Que nada los detenga a servirte, que nada los detenga a seguirte, que nada los detenga a buscarte. Han pasado aquí, Señor, tus hijos, tus hijas, queriendo obedecer tu palabra, queriendo seguirte a tu manera. Fortalece sus corazones, fortalece sus vidas. Ayúdales en cada instante, en cada momento. Levanta, Señor, en este día hombres y mujeres poderosos en tu palabra, poderosos en tu evangelio. Derrama dones, Señor, sobre ellos. Derrama talento sobre ellos. Derrama el don de la palabra sobre sus vidas, el don de sanidad sobre sus vidas, el don de profecía sobre sus vidas. Fortalece sus corazones y hazlos hombres y mujeres llenos de tu presencia. Que cuando avancemos, Señor, que cuando caminemos, Señor, sepan que somos hijos suyos, que estamos dispuestos a servirte y amarte y a seguirte como tú quieres por sobre todas las cosas. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Bendiga su palabra en nuestras vidas. Que seas nuestra bendición en el día de hoy. Señor, el querer seguirte y el querer servirte y el querer amarte y el querer buscarte y el querer estar contigo a cada instante. Oramos, clamamos y rogamos que usted bendiga su palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Nos bendiga el Señor.